Con esto cerramos la jornada y abrimos, digamos, el final, el epílogo, que, bueno, pues es con un taller como fue el año pasado. Muchas novelas terminan con un epílogo, como decía, grandes poemas incluyen una coda final y esta jornada acaba con una pieza fundamental en la estructura de este día tan importante para nosotros, que es un taller. Una idea que nació el año pasado y que este año repetimos, y se trata de una última hora eminentemente práctica y que aporta herramientas concretas a autores concretos realizados por un autor concreto. En esta ocasión, el encargado de esta tarea es Pedro Ugarte, el escritor y periodista bilbaíno y socio de la Asociación de Escritores de Euskadi. Abordará en este taller, titulado La mecánica del cuento, la escritura creativa, haciendo un recorrido por 3 de sus aspectos clave: la creación de la historia, la construcción del libro y su promoción. La sesión incluye además una parte práctica en la que podrán participar todos los asistentes. Y el taller, como digo, está impartido por Pedro Ugarte, periodista y escritor. Ha dedicado buena parte de su trabajo literario a la narrativa breve, con libros como Los tratantes de palabras, Manual para extranjeros, La isla de Komodo y Guerras privadas, que fue premio NH de libros de relatos, Mañana será otro día y El mundo de los cabezas vacías. En 2017, el año pasado, gana el 14º premio Setenil con Nuestra historia, publicado en 2016 por la editorial Páginas de Espuma. Finalista del premio Herralde, ha ganado los premios Nervión, Euskadi de Literatura, Papeles de Zabalanda, Lengua de Trapo, Logroño y Julio Camba. Algunas de sus novelas han sido traducidas al italiano y al francés, y sus cuentos al euskera, al polaco y al alemán. Dicho lo cual, el escenario es suyo. Recibamos a Pedro Ugarte. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y felicidades a la asociación por estas magníficas jornadas. Y yo, estoy encantado además de ser socio de la misma. Yo militantemente soy socio, además de socio creo que soy militante porque me gusta mucho esta asociación y creo que tiene una enorme utilidad. Por una cuestión de procedimiento, no sé si decirle al mismo Joel, que le veo que es maestro de ceremonias, ¿tenemos que irnos a las 9? Es mi pregunta. Digo porque como estamos a las 8:20... Sí, a 7:20, pero tenemos que irnos, vale, correcto, ¿tenemos que irnos a las 8? O 8:15, pregunto, yo creo que podemos alargar. De todas formas, aunque no lo creáis, no lo sé todo. Pero lo puedo preguntar, que paso estudiar 4 años de periodismo. Lo pregunto y si hay algo con Beatriz o con María Eugenia, pero no creo que haya problemas en alargar un poco más, porque han sido 15 minutos más. Perfecto. Digo por aprovechar la gente y sobre todo, y gracias y si hay que desalojar, os enteraréis, no os preocupéis. Sin duda, entrarán los antidisturbios. Sí. Pero y en cualquier caso, por supuesto, pues gracias a todos los que habéis tenido la confianza y la deferencia de pensar que de aquí se puede sacar algo útil, que sería un poco la idea, ¿no? Creo que somos muchísimas personas como para hacer un ejercicio práctico que no pase por la participación verbal. En todo caso, para cualquier persona que quiera apuntar algo, por lo menos ahí hay bolígrafos, hay una caja con bolígrafos y papeles. Pero en cualquier caso, yo creo, insisto, que básicamente vamos a estar... yo voy a hacer una exposición sobre estas 3 apartados que podéis ver en la pantalla, y después de la exposición de cada uno de ellos haremos un pequeño introito para que se pueda hablar, Creo que va a ser la forma de participar. Es decir, que en vez de que la gente se quede con ideas almacenadas hasta el último momento, después de la exposición de cada uno de estos puntos, hablamos y después seguimos. Pero evidentemente todo de forma muy sintética, porque si no se nos va a ir el tiempo y es una pena. Son 3 ideas, ¿no? Básicamente la exposición de hoy se va a fundamentar sobre el cuento y se me ha ocurrido estructurarlo desde 3 puntos de vista, ¿no? ¿Sí? ¿No nos echan? Ah, qué bien. Entonces, generosamente daremos tiempo para... Gracias, Joel. Gracias. Entonces, si os parece, pues vamos a hablar de estas 3 cuestiones: la creación del cuento, la construcción del libro. Y he puesto ahí la promoción del artefacto, sería, pues cómo darle salida, ¿no? Cómo promocionarlo, eventualmente cómo publicarlo, o incluso en el caso de los cuentos, de qué forma poder también proyectarlos, porque una salida, como bien sabéis, de los relatos de la narrativa breve, si por una parte es verdad que es bastante más complicada la edición de un libro, es verdad que es mucho más complicado que la novela, sin duda, pero tiene otras salidas que son bastante estimulantes, como puede ser, por ejemplo, la publicación en revistas, la publicación en periódicos, o eventualmente la participación en concursos de relatos que hay
centenares, es que no es que haya decenas, hay centenares. Es verdad que también la crisis económica ha supuesto que bajar en su momento esa oferta que muchas veces era de empresas y otras veces de administraciones públicas, pero estoy percibiendo que se está recuperando, que del mismo modo que se están recuperando otros sectores económicos, también. Bueno, estas serían las tres partes, ¿no? Y paradójicamente, aunque debería ser, digamos, el orden temporal de cómo se hacen estas cosas, yo voy a romperlo y vamos a hablar primero del punto 2, luego del punto 1 y luego del punto 3. Y luego ya veremos por qué. Insisto, hablo del punto 2, doy algunas ideas, intento que estas sean sugestivas y luego, si os parece, entramos en un debate con relación a ellas, ¿no? Sobre el concepto de libro de cuentos, yo creo que podríamos hablar de básicamente utilizar dos expresiones que nos hablarían de dos visiones radicalmente distintas, ¿no? De cómo acabar en ese punto tercero, que sería la construcción de un libro, ¿no? Podemos estar hablando de un libro de cuentos y podríamos estar hablando de un libro con cuentos, ¿no? La diferencia es fundamental, ¿no? Un libro con cuentos es un almacén de cuentos. Uno va escribiendo cuentos y luego con ellos se hace un libro, ¿no? En esto yo creo que la escritura de cuentos se parece a la escritura de poemas. Yo creo que la ejecución precede a la planificación de un libro, cosa que es radicalmente contrario a lo que ocurre en una novela, ¿no? En una novela, evidentemente, tiene que haber una planificación antes de iniciarla. Yo jamás recomendaría, desde luego, a alguien que empezara a escribir una novela sin no saber a dónde va. Yo creo que con la concepción de un libro de cuentos o de un libro de poemas sí puede pasar exactamente al revés. Es decir, uno va escribiendo piezas y luego con eso configura un libro. La diferencia, con relación a lo que decía, es que un libro de cuentos es un almacén, ¿no? Un libro de cuentos es algo estructurado en virtud de algún principio, alguna línea temática, algún personaje o algún lugar, ¿no? Insisto, son dos cosas radicalmente distintas, ¿no? Los libros de cuentos se pueden articular en virtud de algún elemento cohesionador, que puede ser muy distinto, ¿no? Tengo aquí apuntados algunos ejemplos que seguramente los buenos lectores, como sin duda lo sois todos o la mayoría de los que estáis aquí, pues recordaréis, ¿no? Los libros de cuentos de Bukowski están unificados por un personaje, ¿no? Que se llama Henry Chinaski, que es una especie de trasunto del propio autor, ¿no? Hay otros autores que resuelven este problema, configuran un libro de cuentos y no solo un almacén a través de un lugar, ¿no? Hay algunos ejemplos esplendorosos como el de Sherwood Anderson, ¿no? Con Winesburg, una localidad en la que van sucediendo una serie de historias e incluso los personajes pueden aparecer, digamos, de forma aleatoria en diversos relatos, ¿no? Y uno mucho más reciente y a mi modo de ver extremadamente brillante y que yo recomendaría como lector, que es Donald Ray Pollock, un autor que quizá algunos de los que ustedes ya conocéis, que surgió, por cierto, un taller literario, empezó a escribir bastante tarde y que tiene novelas muy buenas y cuentos extraordinarios, ¿no? Y los coloca todos en una población que se llama Knockemstiff, donde van sucediendo todas esas historias, ¿no? Hay otra forma de poder unificar también un libro de cuentos, ¿no? Porque pues una temática, ¿no? Cuentos sobre, no sé, el amor, la familia, la violencia o lo que sea, ¿no? Los libros con cuentos, en cambio, que decía que son un mero almacén, muchas veces en la historia literaria uno los puede detectar en la obra primeriza de muchos autores, ¿no? Los libros con cuentos muchas veces responden a una época de exploración, ¿no? De exploración personal, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, antes se ha mencionado a Baroja. El primer libro que publicó Baroja, aunque luego fue básicamente un escritor de novelas, fue un libro de cuentos, Vidas sombrías, ¿no? Y si uno lee Vidas sombrías, hay una parte de exploración, hay cosas que incluso te podrías plantear seriamente que esto no es Baroja, ¿no? Seguramente se estaba buscando a sí mismo, ¿no? E hizo un libro que desde luego no es un libro de cuentos, sino un sumatorio de cuentos muy distintos, sencillamente porque él estaba experimentando y buscándose como escritor, ¿no? Yo creo que eso sí hace legítimo un libro con cuentos. A partir de cierto momento creo que no. Creo que la exigencia de un escritor pasa por hacer libros de cuentos, ¿no? Y habría una, tercera vía intermedia, que sería la que yo particularmente practico, pero eso no quiere decir nada, ¿no? Ni que sea ni bueno ni malo, sino que pasaría por intentar hacer un libro de cuentos, aunque temáticamente e incluso a efectos de personajes sean totalmente distintos los que aparecen ahí, pero que el estilo esté muy definido, ¿no? Que la mirada del escritor sea muy, muy concreta, muy clara, y eso sirva para unificar todas las piezas del libro, ¿no?
esto es un taller, o queremos que sea un taller literario, aunque no va a haber posibilidad de hacer una clase práctica, pero quiere decir que de todo lo que diga voy a intentar sacar elementos prácticos. De cara a lo que es la publicación del libro, o hemos estado hablando antes, ¿no? en el debate anterior de cómo se publica, se puede publicar ya de muchas maneras, pero desde luego si uno va en búsqueda de una editorial para que publique su obra, ya sea en papel o ya sea de forma electrónica, o como pasa ya de forma muy frecuente a través de esas dos vías, la vía real es el libro de cuentos, ¿no? Ya es difícil publicar en libro cuentos, como para no ser consciente de que los libros de cuentos funcionan mejor que los libros con cuentos de cara a las editoriales, ¿no? Esto es así, puede gustar más o puede gustar menos, pero si uno, digamos, desde esa perspectiva emprende la escritura de un libro de cuentos como si fuera una novela, es decir, en el sentido de una planificación previa, un mismo personaje, se me ocurre, un mismo lugar, ese libro puede tener más fortuna en el futuro, ¿no? Al margen de que luego, evidentemente, la calidad sea una u otra, ¿no? Pero en principio eso va a funcionar mejor que un libro con cuentos, ¿no? Y lo digo de cara a quien esté, digamos, ante esa expectativa. Eso es lo que quería decir con relación a este primer punto. ¿Se os ocurre alguna cosa para comentar? Creo que he pillado un poco en frío, ¿no? Diciendo eso. Yo sigo hablando y si queréis luego me decís más cosas. Hace un calor terrorífico aquí. Hace un calor terrible, pero espero no consumirme antes de haber terminado. Paso al segundo punto, que en realidad es el primero, ¿no? ¿Cómo escribir cuentos, ¿no? Evidentemente yo no voy a decir cómo se escriben cuentos, porque me parece que sería una soberbia establecer una especie de canon al respecto, ¿no? Puedo decir cómo los escribo yo, que es lo que iba a hacer. Yo siempre he dicho, yo he impartido talleres literarios durante algunos años y mi tesis era la siguiente. Sinceramente yo creo que un taller literario no puede servir para enseñar a escribir bien, pero desde luego sí sirve para evitar escribir mal y desde luego para quemar etapas, es decir, para acelerar procedimientos de búsqueda o, digamos, de aprendizaje, acelerar, digamos, ciertas formas de aprendizaje que cuando no existían talleres literarios, o por lo menos los que no asistimos a ellos, pues tuvimos que aprender de forma mucho más lenta, ¿no? Y posiblemente de forma mucho más trabajosa, porque era un sistema más viejo del mundo, pero también de mayor gasto de energías, que es error, rectificación, ¿no? Los talleres literarios sirven, creo yo, para acelerar ese tránsito, ese cumplimiento de una serie de etapas, y en ese sentido son muy positivos. Por eso digo que yo, que no puedo enseñar a escribir bien, voy a decir por lo menos cómo escribo o cómo se me ocurren los cuentos, ¿no? Alguna vez me pidieron algún texto al respecto y lo teoricé, dándome cuenta que efectivamente mi práctica literaria era así, ¿no? A mí los cuentos me salen de uno de estos tres sitios. O me salen de una frase, o me salen de un personaje, o me salen de una situación, ¿no? Una frase, evidentemente, las frases uno pues las puede encontrar en su cabeza, pero muchas veces las encuentra en la realidad, ¿no? Hay alguien dice algo y bueno, te llama la atención, ¿no? Procuro quedarme con esas frases. Puede parecer una tontería, pero yo para estas cosas soy bastante tradicional, aunque todo el mundo va con el móvil, y yo también voy por la vida con un móvil, siempre llevo una libreta. Siempre llevo una libreta. La mayoría de los días no apunto nada, pero de hecho ya me siento bastante inseguro si no voy con una libreta. Y acabo apuntando de vez en cuando cosas. Y también es verdad que la mayoría de las cosas que apunto pues tampoco tienen demasiada relevancia, pero las apunto. Y una de ellas son frases, ¿no? Ya digo, frases que están en la realidad o que salen de tu cabeza, personajes. Uno consigue un personaje cuando convierte a una persona que ha visto en la realidad en alguien distinto, ¿no? O situaciones, ¿no? Voy a poner una serie de ejemplos, ¿no? De qué quiere decir esto, ¿no? No sé, hay frases que me llaman la atención y que me quedo con ellas. Normalmente son paradójicas, ¿eh? Son frases que pueden tener un sentido, como dicen los latinoamericanos, paradojal, o aquí decimos paradójico, y te las quedas para hacer algo con ellas, ¿no? Tengo aquí, por ejemplo, de un autor que a mí me gusta mucho, un autor catalán que escribe en castellano y escribe relatos fantásticos, la mayoría de ellos muy brillantes, ¿no? Dice David Roas, ¿no? En un cuento que se titula Refleja, empieza así: no sé cómo voy a explicarle a mi mujer que he perdido a nuestro hijo. Lo del cuento es muy brillante, ¿no? Pero desde luego esa primera frase yo creo que hasta a ti como lector te atrapa, ¿no?
Y en mi caso pasa muchas veces, ¿no? Voy a hablar del periodo más feliz de nuestra vida, cuando a mi padre le diagnosticaron un cáncer terminal. Este es un cuento que tengo escrito y que no se ha publicado todavía. Yo creo que es los más difíciles para poder explicar esta frase. Pero bueno, lo he intentado, ¿no? Otro cuento no he editado aún. Soy incapaz de llegar a tiempo a ningún sitio. La gente que me quiere lo comprende y lo perdona. El resto de la gente, al menos, lo permite. La primera intentaba ser una frase, digamos, pongamos todas las comillas que queramos, brillante, en el sentido de paradójica, ¿no? Esta segunda no, pero genera una situación, ¿no? Y sinceramente a mí se me ocurrió esto mientras iba pensando en algún sitio y lo apunté aquí, ¿no? Soy incapaz de llegar a tiempo a ningún sitio, la gente que me quiere lo comprende y lo perdona. El resto de la gente, al menos, lo permite, ¿no? Ese tipo de frases, cuando yo tengo una de esas frases, sinceramente no sé qué va a pasar luego con el cuento. De Elsa, yo sabía lo que puede saber un hombre de su esposa, algo menos cada día. Esta es la frase con que se inaugura un cuento que se titula Enanos en el jardín. Yo solo tenía esa frase cuando escribí esto. Yo no tenía más que esa frase. Y luego es una pareja que tiene problemas, bueno, van a Canarias a intentar reencontrarse y se reencuentran entre ellos, lo peor es que encuentran a otra persona. En fin, para mí es una forma de empezar, ¿no? Segunda posibilidad, el personaje, ¿no? El personaje, sinceramente, bueno, seguramente algunas veces también se me habrá ocurrido a alguien salido de la cabeza, pero básicamente sale de la realidad. Ves a una persona y la transformas en personaje. ¿Cómo una persona se transforma en personaje? Radicalizando algún elemento de su carácter que te ha llamado la atención. Yo escribo así, ya insisto que seguro, estoy convencido de que habrá infinidad de posibilidades o estrategias distintas, pero a mí me salen así, ¿no? Veo a una persona en la realidad y de alguna forma la simplifico, ¿no? Consiguiendo que, digamos, un carácter que tenga se transforme en algo absorbente de toda su identidad, ¿no? Por ejemplo, un cuento que publiqué hace tiempo, El invitado, pues se funda en un hombre que invita siempre, sin excepción y en toda clase de situaciones, a su mejor amigo. Seguramente igual hemos podido ver en la realidad a alguna persona así, ¿no? Yo sí la vi en algún momento y decir convertirla en personaje. Y alguien que, digamos, es particularmente generoso a la hora de invitar a sus amigos, de pronto no es que lo haga frecuentemente, no, lo hace siempre y lo hace de forma exagerada, ¿no? Y todo esto a dónde nos puede llevar, ¿no? O un hombre que tiene buena suerte. Es verdad que hay gente, igual objetivamente hay gente que tiene buena suerte. Igual hay gente que tiene mejor suerte que otra, ¿no? ¿Y por qué no imaginarnos que esa persona que hemos visto que tiene buena suerte tenga una suerte increíble? Y está obligado además a vivir con gente que tiene la mediocre o la mediana suerte que tenemos todos los demás, ¿no? ¿Qué pasa con una persona así? Bueno, surgió otro cuento, La buena estrella. Tengo otro cuento que se titula Perversiones nupciales, ¿no? Bueno, esta es una mujer que se excita sexualmente de forma radical y brutal y desenfrenada, pero solo en una ocasión, cuando asiste a bodas de otras personas. Todo esto son paradojas, es decir, la primera parte de las frases podían ser paradójicas, la mayoría lo eran. Los personajes también, sí, cuando radicalizas, digamos, a una persona en virtud de una característica determinada, también se transforma en algo paradójico. Y el tercer, digamos, origen de todo esto, una situación, también se transforma en algo paradójico, ¿no? Yo escribí una vez un cuento que, bueno, donde se concebía un sistema penal donde todos los acusados son siempre culpables. Siempre son todos culpables. Y luego lo empiezas a escribir, bueno, la verdad es que eran culpables y siempre se aplicaba la misma pena, que es la pena de muerte. La verdad es que cada vez queda menos gente y al final solo queda el secretario judicial y el juez. A pesar de todo se sigue con el sistema y se siguen buscando culpables, ¿no? Solo puede haber un final, ¿no? ¿Cuál sería el final? Bueno, levanta al secretario y luego... Bueno, evidentemente no, ya veo que es un cuento que no puede llevar la sorpresa, ¿no? Pero era esta era la idea, ¿no? O sea, esta era la idea, ¿no?
O escribí un cuento donde se me ocurrió hablar de, pues no sé, pues un régimen ecologista donde todos los ciudadanos pues tienen que tener animales en casa, ¿no? O sea, una forma, digamos, de mostrar la solidaridad humana con las otras especies es cuidarlas y tenerlas en casa, ¿no? Y claro, resulta que esta es una sociedad, hombre, un poco dictatorial, donde todo el mundo no le toca los mismos animales. De hecho, el cuento se titula El hipopótamo, que si vivies en un piso es algo bastante complicado de tener en casa. ¿A dónde va todo esto? Y en la línea un poco de lo que estáis viendo que quiero expresar, ¿no? En virtud de esas paradojas, si uno fuerza las situaciones a partir de una frase o de un personaje o de una situación, se fuerza a sí mismo a llevar eso a algún lugar, ¿no? Algún lugar. Del mismo modo que decía que desde luego yo jamás recomendaría a nadie que empiece a escribir una novela sin saber a dónde va. Yo una vez le escuché a un escritor una frase que me pareció muy significativa a este respecto y que creo que todo escritor debería tener siempre presente. Uno nunca debe sacar sus personajes a pasear. Sacar a pasear es que uno no sabe a dónde va, ¿no? Un personaje siempre tiene que ir con una finalidad determinada, ¿no? a algún lugar, ¿no? Y esto en la novela es una ley. Es decir, en el cine todavía es mucho más riguroso. O sea, un guión de cine es una estructura absolutamente dictatorial, ¿no? De planteamiento, nudo, desenlace, puntos de interés, puntos de intriga, que se reproducen de forma sistemática, ¿no? En la novela quizá no hasta ese punto. Es verdad que, digamos, una novela policía casi puede tener, digamos, una semejanza a lo que es un guión de cine convencional, pero cualquier novela, incluso esas novelas que denominamos psicológicas, o llamémosla como queramos, de uno u otro modo sí necesitan una estructura, ¿no? Yo siempre recomendaría a la hora de hacer una novela hacer una escaleta previa, ¿no? O sea, un guión de por dónde va a ir todo, ¿no? Y por dónde qué va a pasar más o menos hasta el final, ¿no? Pero lo que comentaba antes con los cuentos, no. ¿Qué es lo que me ocurre a mí después de tener estas frases, personajes o situaciones presuntamente interesantes, que muchas veces igual no lo son, claro? Pues la verdad, yo tengo una especie de teoría al respecto, que es la idea o la metáfora, por decirlo de algún modo, del pollo descabezado, ¿no? Es decir, un cuento, o sinceramente mi forma de escribir cuentos, y quizá esto otros autores lo discutirían y podríamos hasta discutirlo sobre ello, ¿no? A partir de esa frase, ese personaje o esa situación, la escritura del cuento para mí se transforma en un pollo descabezado. O sea, un pollo que va por ahí, que presuntamente tiene algo de aliento y que se va pegando con las paredes y las puertas y que o consigue llegar a algún sitio o acaba agonizando en mitad de la sala, ¿no? Esto quiere decir que hay cuentos que salen bien y cuentos que salen mal, ¿no? Y particularmente en mi caso, pues reconozco que es doloroso cuando después de dar vueltas y vueltas y vueltas a alguna de estas paradójicos arranques que he comentado, pues resulta que eso no va a ninguna parte. Pero bueno, es verdad que en el caso del autor de cuentos o cuando uno está practicando cuentos, hombre, pues tiene una pequeña ventaja que, pues bueno, uno asiste a un fracaso, pero es un fracaso de 12 páginas o de 15 páginas, ¿no? No es lo mismo que ese fracaso, ese terrible fracaso si es como una novela y uno ha escrito 300 páginas, ¿no? Por eso insisto en que una novela tiene que estar muy bien planificada y sé de lo que hablo porque yo literalmente, aparte de otras novelas frustradas que no salieron adelante por infinidad de razones distintas, pero al menos yo tengo el recuerdo de una novela, tuve la lucidez suficiente de darme cuenta que eso no iba a ninguna parte, ¿no? Claro, me di cuenta después de 280 páginas, ¿no? Y eso es bastante doloroso, Pero creo que, sinceramente, que en el caso del cuento, no. O sea, en el caso del cuento, esta técnica que yo sugiero para escribir, sí creo que puede hacer fortuna. Porque incluso cuando emprendes la aventura de la escritura directa de ese cuento, realmente no sabes a dónde vas. O yo muchas veces no sé a dónde voy. Algún caso sí, ¿eh? Algún caso dice, mira, hasta tienes el final. Pero hay autores que quizás son muy afortunados y les pasa eso de forma frecuente. A mí no. Y entonces esa especie de aventura extraña, yo no sé, lo compararía con una especie de barco que va por una especie de mar interior, modelo mediterráneo, y no sabe a qué puerto va a llegar. Pero al final, ojalá llegue a algún puerto, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo muchas veces con estos cuentos no sabía a dónde iba, ¿eh?
y al final llega en algún sitio, es decir, cuando el narrador, yo suelo escribir, básicamente escribo en primera persona, ¿no? Cuando este narrador se encuentra con que ese amigo que siempre le invita incluso de forma enfermiza, ¿no? Llega un momento que van en coches distintos por la autopista, su amigo le detecta, entonces se adelanta cuando van a pasar por el peaje, paga el peaje del oeste y le dice al chico de la cabina, es decir, llega una cosa enfermiza, y dice, ¿esto dónde puede acabar? ¿Dónde puede acabar? También, ¿dónde podría acabar esta idea? Si jugamos también a lo paradójico, como antes con el juez. A nadie se le ocurre nada. Dejar en tierra ropa. Podría ser una posibilidad, ¿eh? Hombre, estoy jugando... ¿Perdona? Sí, bueno, también podía ser, ¿eh? También podía ser. Hombre, yo... Que se deje... ¿Perdona? Que se deje invitar y que la gente se invita. También puede ser... Bueno... En mi caso se me ocurrió una cosa, que por una vez el amigo va a decir, ahora invito yo. Ahora invito yo, ¿eh? Habría que releer ese libro, Javier. No, a ver, yo, por ejemplo, la idea esta del juez suicida al final, porque claro, después de haber acabado con la culpa de todos, se da cuenta que no puede acabar con su propia culpa más que de una manera, es un cuento, digamos, truculento, en el sentido que acaba en muerte. Mis cuentos no suelen acabar en muerte, pues hablan de una cierta, digamos, rutina, ¿no? Y buscar un poco digamos, un surrealismo rutinario, ¿no? O sea, esa especie de surrealismo que existe en realidad en la vida cotidiana si nos molestamos en verlo, ¿no? Entonces, generalmente no hay muchos asesinatos, no hay mucha sangre en lo que escribo, ¿no? Pero, por ejemplo, ante este amigo que, digamos, que tiene una especie de falsa generosidad, cuando resulta que ese amigo por fin dice, no, espera, hoy me toca a mí, pues genera empatía o lo contrario. Efectivamente. Pero yo esto no sabía, sinceramente, yo no sabía dónde iba esto, ¿no? Pero digo, tarde o temprano pasa eso, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y entonces entiendo que puede ser una forma de escribir arriesgada, en el sentido que, pues eso, insisto, aunque algunas veces sí sé a dónde va, la mayoría de ellas no. Y es verdad que a veces esto acaba en un fracaso, pero acaba en un fracaso literal. Me parece que es normal que acabe en un fracaso un cuento como un poema, ¿no? Es decir, yo asimilaría desde ese punto, escribía algo de poesía, y no tengo muy claro cómo será la escritura estándar de un poeta, ¿no? Real y verdadero, ¿no? Pero sí tengo la sensación que, de algún modo, también el poeta va explorando, ¿no? Va explorando hasta que encuentra algún final, ¿no? Un final que no es un desenlace, es una culminación estilística, ¿no? Puede serlo, ¿no? Y yo creo que en el cuento, yo al menos trabajo así, es una búsqueda, ¿no? A partir de vamos a decir, una paradoja previa, digamos, explotadas hasta sus últimos extremos, y ver eso a dónde va, ¿eh? Por eso digo que a mí sí me parece legítimo que el autor, digamos, se permita ese riesgo en un relato. Desde luego no lo recomendaría en ningún caso en la novela. Bueno, voy a añadir 2 o 3 cosas antes de acabar con este punto primero, que está siendo el segundo tratado, que lo he titulado así como El detalle y la mentira. Creo que a la hora de escribir, esto lo dijo en Nabokov en alguna parte, ¿no? Fijarse en el detalle, es muy importante el detalle. Es decir, el detalle da veracidad a lo que uno escribe. De hecho, el detalle es lo que, iba a decir, salva no es la palabra, ¿no? Hace verosímil una mentira, ¿no? Es decir, es muy importante el detalle. No es lo mismo. Yo creo que un narrador nunca se debe permitir, de hecho, yo creo que intuitivamente todos sabemos que no se puede hacer así, ¿no? Empezar una historia diciendo un hombre o una mujer, ¿no? No es una mujer, ¿no? Es una anciana, más bien baja, que lleva un bastón, ¿no? Un bastón negro, pero que está además ya, se ve que está viejo, tan viejo como ella, quizá fuera de su marido, tiene el pelo no sé qué. No hay estándares humanos, ¿no? Hay que conseguir individuos absolutamente y radicalmente individuales, ¿no? Y eso lo consigue el detalle, ¿no? El detalle a todos los efectos, el detalle en la conversación, el detalle en la descripción, el detalle en la forma de hablar, que es una de las formas más maravillosas. Yo creo que los buenos escritores saben retratar mucho en el diálogo, ¿no? Haciendo hablar,
que es algo que en el cine es obvio, ¿no? Es decir, en el cine los personajes se dibujan en buena parte por lo que dicen, ¿no? Porque claro, no hay narrador externo, la mayoría de las veces no hay un narrador externo, ¿no? Yo creo que en literatura también el diálogo es una herramienta muy, muy interesante para describir, ¿no? Pero bueno, en este sentido del detalle y la mentira, me vais a permitir que lea un brevísimo texto de un libro que va a salir dentro de poco y que, bueno, tiene que ver con esto. No es un libro de técnica literaria, pero creo que habla de ello. Una buena mentira, como una buena historia, debe estar bien construida. No es lo mismo fugarse de un pesado que te asalta por teléfono diciendo lo siento, salgo ahora de viaje, que diciendo lo siento, debo tomar el autobús de las 7:40 a Valencia. Los detalles proporcionan calidad a un texto literario. Del mismo modo, en la vida, los detalles proporcionan calidad a una mentira. Claro, también todos sabemos que en nuestra vida personal una mentira bien armada necesita detalles. Necesita, pues eso, no puedes decir que te vas, no te tienes que ir, tienes que coger el avión, no sé qué. Además, es complicadísimo porque está cerrado el aeropuerto de Fuenterrabía y tienes que ir al de Biarritz y no sé qué. Y todo esto la gente se lo cree, ¿no? Si lo dices bien, la gente se lo cree, ¿no? Y el detalle aproxima de alguna manera la mentira a la verdad. Y el narrador básicamente es un mentiroso, está montando una historia, ¿no? Entonces su mentira también se acerca a la realidad en tanto cuanto aporte detalles, ¿no? Y desde un punto de vista de calidad también el detalle aproxima una narración, cualquier narración, a la literatura, ¿no? Eso me parece que es muy, muy importante también. ¿Queréis comentar algo? También es una pregunta en frío, como es así, ¿no? Aquí en la frente. Sigo. Sí, por favor. Cuando has dicho lo de exagerar los rasgos de carácter, ¿cómo se hace eso compatible con la verosimilitud? Muy bueno, sí, evidentemente. Es una pregunta. Yo, como solo hablo de cómo escribo yo, no puedo decir, pero es una pregunta buena, ¿no? Yo creo que lo que yo escribo sí se genera una especie, hay un límite. Es jugar muy en un límite. Por eso hablaba de una especie de surrealismo rutinario, ¿no? O sea, que en la vida sí puede haber situaciones exageradas, y las hay, ¿no? Y conocemos gente que puede llevar, digamos, cierto tipo de situaciones, ciertos caracteres a unas situaciones insostenibles o violentas, ¿no? Yo intento explotar eso más, ¿eh? O sea, intento llegar, pues no sé, hasta un punto más allá, ¿no? Pero sí, es verdad que hay una frontera con la verosimilitud, ¿eh? Ahí puede haber una cuestión de habilidad de escritor, no sé, quiero decir, a mí posiblemente se me hayan caído infinidad de historias, que no sean sostenibles así. También es verdad que una cosa es la verosimilitud, digamos, en la realidad, otra cosa es la verosimilitud literaria. Es decir, yo creo que un buen escritor puede conseguir que sean verosímiles elefantes con alas de mariposa, ¿eh? Si le colocas desde el primer momento al lector en un mundo donde eso sea asumible, ¿no? O sea, yo creo que el lector pueda aceptar cualquier cosa que tú lo presentes y lo presentas bien, ¿no? Pero me parece una pregunta muy, muy interesante. Por ejemplo, estoy pensando, en este libro también hay un personaje, en este caso es una mujer, que siempre acierta a la hora de hacer regalos. Entonces, pero claro, es que lo lleva hasta el último extremo. Es que puede regalar, no sé, a un adolescente zapatillas deportivas, el juego que está deseando un niño de 7 años, o a un señor mayor de grandes lecturas, les sabe, no sé, regalar libros del Siglo de Oro. Es decir, esto es verosímil, pues hasta el último extremo. Y yo intento además que haya situaciones a veces humorísticas que lleve eso hasta un punto de decir, joder, ¿hasta qué punto puede llegar esto? ¿Hasta qué punto, en este cuento en concreto, una mujer que no lee y que básicamente lee Telecinco sabe que puede regalar o debe regalar novelas de Milan Kundera, ¿no? Bueno, el relato se explica, ¿no? Se quiere explicar, ¿no? ¿Cuál sería el final, por ejemplo, de esta historia, donde hay una mujer que siempre acierta con los regalos, con todas las personas? Buscando siempre la contra, claro. Que la regalen algo a ella. Mira, no es esa, pero sería una posibilidad, efectivamente. ¿Qué pasa cuando a ella le regalan regalos? ¿Sí? Le hacen regalos, ¿no? La verdad es que el punto de vista del narrador es que es un desastre de hombre, que es incapaz de hacer regalos, pero no acierta nunca, ¿eh? O sea que esa sería una posibilidad, ¿no? En el caso de mi cuento, claro, yo siempre juego con ventaja en esto porque sé lo que he escrito, ¿no? Que no quiere decir que esté bien, quiere decir que sé lo que he escrito. El perverso narrador llega un momento en que incluso cuando ella por enésima vez ha acertado, le dice, qué pena, no, ya te agradezco, pero ya iré y lo devuelvo y tal.
buscando siempre un final paradójico, ¿no? Con relación a lo que era la paradoja previa de lo que estabas buscando. Pero esa pregunta me parece interesante, ¿eh? Porque sí hay que saber moverse en un límite. Muchas veces esas cosas, lo grotesco sirve para hacer asumible muchas cosas que en la realidad no podrían asumirse de otra manera, ¿eh? Pero me parece que eso está bien traído. Y bueno, si queréis paso al tercer tema, ¿no? Iba a decir lo que es promoción del artefacto. Bueno, ¿qué hacemos después de escribir cuentos? Incluso después de haber escrito un libro de cuentos, ¿qué podemos hacer, ¿no? Con nuestra obra? La verdad es que, bueno, yo antes he estado debatiendo también, afortunadamente veo que la gente que ha debatido al respecto no está aquí, sobre el tema de la autoedición. Y no porque yo, insisto, tampoco yo la desprecie, sino porque no sé nada de autoedición. Sospecho que todavía es más importante editar que autoeditar, sospecho, pero bueno, es una opción personal y sería algo que yo aconsejaría, pero evidentemente creo que una cosa es aconsejar o reflexionar y otra cosa es lo que cada uno hace con su vida y también con su obra lo que considere oportuno, ¿no? Entonces mi objetivo cuando voy a comentar algo es pensar que alguien va a querer editar tu trabajo, que me parece además lo más satisfactorio, ver que hay alguien que va a jugarse su dinero, por poco que sea, a favor de algo que tú has escrito, pues eso está muy bien. Bueno, empecemos por lo de los certámenes de cuentos, ¿no? Es verdad que eso, sabiendo que por una parte es un tipo de obras que son difíciles de editar, y es verdad que lo sigue siendo, siempre se dice que el cuento se está abriendo, no sé qué. Bueno, quizás sí hasta cierto punto, pero solo hasta cierto punto. Es decir, todavía las editoriales son remisas a los libros de cuentos. Ayer mismo, en la charla que tuvo Fernando Aramburu con Juan Cerezo, con su editor, en Tusquets, llegaron a enfatizar algún momento que decía que qué lealtad siempre había tenido la editorial Tusquets con Fernando. Él decía, porque también les envió libros de cuentos y me los publican, ¿no? Es decir, una de las garantías, digamos, de esa relación que había habido tan fructífera entre ellos es que no solo, bueno, iba a decir, no solo les daba patria, cuando todavía no sabían qué patria era patria, ¿no? Pero es que antes, fuera novela o fuera libro de cuentos, el editor respondía, ¿no? Esto es complicado, en todo caso, ¿no? Pero tiene, de todas formas, una salida en el mundo del relato que es muy gratificante, y que es incluso a corto plazo, ¿no? Que es el de los concursos, ¿no? Los certámenes literarios para cuentos individuales, que existen muchos y que, aunque ha habido, pues como he comentado al principio, un cierto bajón, pero ahora se están volviendo a recuperar, ¿no? Tengo algunas ideas al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer uno cuando concursa en estos lugares? Pues plantearse un poco que esto es como esos programas de la tele, Factor X, La Voz y estas cosas. No vas a tener tiempo, ¿eh? Es decir, yo he sido muchas veces, yo concursor en muchos certámenes de este tipo, pero también he sido jurado en muchos de ellos, ¿no? El jurado no tiene tiempo, ¿eh? Esto es como la tele. Es decir, en este aspecto es como esos programas de talento. Si uno va a cantar, no va a tener 3 minutos y medio para cantar una canción entera. Lo tienes que jugar todos los primeros párrafos. Eso es así. Es decir, no tienes posibilidad de decir una historia elaborada que tú sabes, bueno, tu prosa es un tanto oscura, pero esta historia se sostiene tan bien que cuando llegue a la página 15, si no has puesto algo antes de la página 15 que merezca la pena, ten casi la absoluta convicción de que el jurado no va a leer eso. Primero dicho, el jurado no como colectivo, en singular. Normalmente en todos estos concursos los jurados se reparten el trabajo previo en la primera. Te va a leer una persona, no te van a leer los 5 del jurado. Y si tienes suerte, de los 300 cuentos que se va a tener que leer el jurado tuyo individual, 300 cuentos podemos decir que son 30 libros, 30 libros. Pues lo que digo, si tienes suerte vas a ser uno de los 5 seleccionados, 5 relatos seleccionados. Lo tienes que poner todo en la primera página. A ver, todo. O sea, tienes que enganchar al jurado en la primera página. Y esto es así. Quizás no sé si es cruel o es injusto o llámese como se llame, pero esto es así. Es decir, tienes que dar el do de pecho en la primera página, o tienes que arrancar muy bien, tienes que poner estilísticamente algo bueno, o si apuestas por el tema narrativo, tiene que haber un contrapunto en la primera página que lleve, desde luego, al jurado a quedarse ahí enganchado. Es decir, si es como dijo también algún autor, ¿no? Si empiezas tu relato dando el parte meteorológico, ¿no? Esto amanecía, no sé qué y tal, y salvo que ese no sé, amanecer lo hagas de una forma estilística tan absolutamente brillante que nadie en la historia de la humanidad ha descrito un amanecer con tanta brillantez, si no, no lo hagas, porque el jurado no tiene tiempo, ¿no?
yo esto lo suelo relatar siempre con una frase muy, digamos, significativa, ¿no? No, obviamente, pero que yo creo que sirve para relatar, para que te sitúes perfectamente con tu relato ante ese jurado que te va a leer. El jurado te odia. O sea, el jurado básicamente te odia, ¿no? El jurado, que no es profesional, o sea, no hay profesionales de jurados de cuentos, va a estar leyendo tu cuento a las 2 de la mañana dentro de una torre que tiene, que están aquí, que son los 150 o 200 relatos, y aquí, bueno, los que ya ha leído, que son 30, ¿no? En ese momento llega el tuyo, y son las 2 de la mañana y él está cansado o cansada, esto es así. Entonces, por una parte, da mucho al principio, y luego, como dijo también aquel, ¿no? que podíamos hablar, hay una frase sobre la novela que también serviría para el cuento. ¿Cómo es una buena novela? Una buena novela empieza muy arriba y a partir de ese momento pues va más arriba, ¿no? Pues con los cuentos también, o sea, un cuento, si enganchas, le enganchas, y a partir de ese momento mejor, ¿eh? Pero digamos, en el primer momento no puedes perder mucho tiempo, y sobre todo esa persona te odia, ¿no? Es una persona que te está odiando en ese momento, ¿no? Tienes que hacerlo muy bien. Bueno, doy por sentado que todos tendríamos que hacer lo que nos decían en primaria que había que hacer. Escribe bien, no sé, si pones un subrayado tal, no sé qué, facilita al jurado la lectura. Parece que estoy diciendo obviedades, pero es que no lo son. Es decir, es que yo todavía como jurado de relatos, es que me encuentro, bueno, en relatos escritos a máquina, por supuesto, pero no solo eso, sino que te das cuenta que está escrito a máquina, que es la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de una fotocopia anterior y de una fotocopia del año 1978, es decir, que casi no se lee. Eso es que son obviedades, pero hay que ponérselo fácil al que te va a leer, ¿no? Y no son tonterías, quiero decir, porque son elementos que pueden jugar en un momento dado de forma muy clara. El otro día, hace un mes o así, escribí en Facebook, es que en este momento estoy de jurado en un concurso literario, creo que somos 7, todavía no hemos hecho la primera reunión, ya hemos hecho los descartes, pero creo que se habían presentado 1.400 y pico relatos, y hay un premio y 2 accessit, ¿no? 1.400 o algo así. Y mientras yo estaba leyendo esto en agosto, se me ocurrió pues esta tontería que os voy a leer ahora y que publiqué en Facebook, pero que creo que tiene que ver con esto, ¿no? Hola, solo quería decirte que aunque reduzcas al mínimo la tipografía de tu novela corta de 80 páginas para que entre en los 15 folios que marcan como límite las bases del concurso de cuentos al que te has presentado, aunque hayas puesto el título en hoja aparte para no malgastar con él 1 centímetro cuadrado de folio, aunque hagas desaparecer todos los márgenes y las letras se extiendan por el papel como una mancha informe, aunque no pongas un solo punto y aparte, y aunque tenga la esperanza de que me compre un microscopio electrónico para leer tu texto de letras microbianas, quiero que sepas que no leeré tu novela corta, ni seleccionaré para la segunda ronda del concurso de cuentos, así seas John Cheever redivivo. Este es otro clásico de los concursos de cuentos, ¿no? Tú tienes tu relato de 50 páginas y vas a ese concurso de 12 folios. Entonces, lo metes en 12 folios, ¿no? Y no piensas que el jurado que te odia, no va a estar pensando que es una excelente oportunidad para quitarte de encima sin leer. Y con toda la legitimidad, yo hace poco lo estuve discutiendo con un escritor, y diciendo, no, pues hay que dar una oportunidad, ¿no? A ver, si son 15 folios, son 15 folios, ¿no? Si vas a un concurso de novela rusa, vete a un concurso de novelas rusas, pero aquí no, ¿no? Es que esto es así, ¿no? En la misma línea, por favor, o sea, bueno, yo estoy diciendo cosas que creo que tienen sentido, ¿no? Otra cosa que os diría, evitar... huid como de la peste de la letra CG Times. ¿Por qué? Porque yo creo que es la letra que por defecto tienen todos los ordenadores o todos el Word, y el 95% utiliza la letra CG Times. De tal modo que en tu torre de 200 cuentos solo vas viendo a CG Times, ¿no? Yo tengo aquí apuntado CG Times, es la que sale, tú vas en las letras posibles. Times New Roman no es la misma, no sé si es la misma. Yo creo, no, es verdad que hay algunos que piden, algunos piden o Times New Roman o algunos piden CG Times. Evidentemente, si la piden no te puede salir de ahí, porque el jurado, que insisto, te odia, tendría una buena razón para quitar de encima tu relato, ¿no? Pero la mayoría no, la mayoría no. Pero como
como el 90% escribe con CG Times, sinceramente, si pones un Arial 12, que no pone la gente, no sé por qué, que es una letra descansada y tal, en medio, digamos, de la jungla de CG Times, tu cuento se va a ver. O sea, digo, insisto, que no sé si son tonterías, pero he dicho que es que estamos ahora en este concurso de relatos manejando 1.300 ejemplares. Claro, pues sinceramente, sin discutir, los 280 que me he tenido que leer yo, pues no sé, serían CG Times 250. Hombre, pues juega, destácate. Y en esto es fácil. Solo tienes que cambiar de letra. No tienes que tener más talento, solo tienes que cambiar de letra, ¿no? O sea, esto también me parece interesante. Bueno, y luego otra pequeña obviedad, pero que yo creo que es interesante. Envía los cuentos en momentos distintos. Envíalos en envíos separados si vas a enviar varios cuentos. Es verdad que también hay algunos concursos que te dicen solo se puede enviar un manuscrito. Evidentemente hay que respetar ese principio, ¿no? Si no lo hay, yo creo que es inteligente hacer varios envíos distintos. ¿Por qué? Porque cuando son varios cuentos seguidos, eso se ve. Cuando es el mismo autor y son 2, 3, 4 cuentos seguidos, se ve. Si con el primer cuento no le has gustado, el jurado ya está predispuesto a la contra. Es decir, si tu primer cuento, pues es que al final, incluso aunque sea CG Times, pues uno pone los títulos así o tal, se ve enseguida cuando en una sucesión de cuentos 3 o 4, solo por la tipografía, ni siquiera ya por el estilo, normalmente luego lees el estilo y todos se parecen, pero ya solo por la tipografía y tal se ve que es el mismo autor. Si con el primer cuento has funcionado mal, para ese jurado, los demás cuentos ya tienen un lastre. Si los envías en momentos distintos, le estás dando tu obra más oportunidad, ¿no? Bueno, son detalles, pero yo creo que son cosas interesantes, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, y con relación, evidentemente, el otro paso sería lo del libro de cuentos enviado a la editorial y que surja. Es verdad que esto es difícil, pero aún así es verdad que ocurre, ¿eh? O sea, eso es verdad que ocurre. Yo recuerdo, bueno, no sé, que me venga ahora a la cabeza, Martínez de Pisón empezó así, envió un libro de cuentos a Anagrama, Anagrama, que es una editorial, como sabéis, muy atenta a los jóvenes autores y tal. Había una razonable esperanza de que con un libro de cuentos, si el libro es bueno, el editor te asumiera a tu obra, ¿eh? Y hoy en día también hay editoriales que apuestan mucho por el cuento, desde Páginas de Espuma, que es una editorial que literalmente se dedica al cuento, a la narrativa breve, pero hay muchas que sin dedicarse específicamente al cuento, bueno, lo aceptan con bastante generosidad, porque es un género que, bueno, por el que apuestan, ¿no? Estoy pensando ahora en Menos Cuarto o no sé, Salto de Página, o hay varias. Y es verdad que aún así hay otras editoriales que siguen apostando por cuentos, o que a algunos autores puede salir bien. Esto puede pasar tan literalmente en Alfaguara, ¿eh? O sea que no... En fin, esto es lo que iba a comentaros un poco. No llevamos tanto tiempo como pensaba. Bueno, voy a terminar con... Sí, dime. Sí, por favor. De esa cláusula que pone en los concursos de novela, que pone que no tienes que poner una declaración jurada de que no la tienes enviada a ningún otro concurso. ¿Y qué haces? Escribes una novela y esperas 5 años a mandarla a los 5 concursos que tienes pensado mandar. Ya, pero eso iba a decir, tiene el riesgo de perderse tu obra, ¿no? O la mía, quien haga esa cláusula, pero quiere decir que tienes siempre la opción de no presentarte ahí. Y dices, hombre, pues entonces me estoy quitando oportunidades, pero eso tampoco pasa tantas veces, ¿eh? Eso ocurre en algunos concursos, es verdad que son así, y normalmente de novelas, de obras grandes, en que eso sí puede ocurrir, pero tampoco en todos, ¿eh? Eso ocurre en algunos concursos. Hay otros, especialmente lo de los relatos breves, que existe, digamos, casi la cláusula contraria, en el sentido de que en el caso de que su haya sido premiado en otro certamen, pues por favor avisa para no sé qué, no sé cuál, ¿no? También ocurre lo contrario, ¿eh? Pero claro, es verdad que eso también con obras grandes como novelas es más enojoso, ¿no? Pero también bueno, también podríamos hablar incluso de eso, ¿no? El envío, o sea, la apuesta a la hora de escribir una novela para dirigirse exactamente a un concurso, no me parece que es tan valioso como de verdad conseguir una editorial. Igual el verdadero triunfo de una novela es que sea publicada en una buena editorial, ¿no? Es verdad que existe también esa otra posibilidad, ¿no? Pero yo la veo más para el concurso de relatos. Es decir, tú puedes estar enviando relatos y que no seas premiado y tampoco se cae tu mundo personal, ¿no? Claro, si has invertido en una novela 3 años
años y la envías a un concurso donde, como dices, te van a decir que hasta dentro de año y medio no sé qué, pues es un riesgo importante, ¿no? Evidentemente, si no hay más remedio, lo tienes que asumir, ¿no? Eso es así, ¿no? Pero bueno, o resignación, ¿no? De que te pase eso, de que ganes los concursos, ¿pueden ellos emplear cosa legal contra ti? Sí, sin duda. Sí. Hombre, por supuesto. O te anulan un premio, o te anulan dos, o los dos, sí. Hombre, yo no jugaría ahí, con esas cosas, porque es verdad que, yo creo que todos tenemos la sensación de que todas estas cosas de los derechos, todo el debate que ha habido en esta mesa, ¿no?, con relación a los derechos y tal, bueno, esto es un poco, a mi modo de ver, mucha gente que cuando empieza a escribir ya está pensando en lo de sus derechos, pero yo creo que o al menos yo lo veía cuando empecé también como cosa de autores consagrados, que no sé qué, que todo eso, pero eso es cuando se mueve dinero de verdad. Pero luego hay un momento que tarde o temprano en que te encuentras en esas situaciones. Le digo, oye, ¿qué pasa? Pues lo que ha comentado aquí pues una chica que tiene razón, que ahora eso está cambiando, pero antes los contratos de edición eran largos, eran de 15 años, de 20 años, ¿no? Y dices, vaya problema para mí, con que me publique la novela ya me sobro, ¿no? Y dices, hombre, ya, pero cuando llevas igual 2 o 3 novelas, pues empiezas a pensar, 20 años... pero si me hicieron un acto de presentación y luego no se han vuelto a acordar de ella, ¿no? ¿Y qué pasa? 20 años tengo que estar que no puedo moverme de aquí. Te das cuenta de eso porque tarde o temprano llegan esas circunstancias, ¿no? Pero, insisto, yo creo que en el caso de las novelas me parece que el verdadero éxito es publicarla. Y, a mi modo de ver, publicarla en una editorial, ¿eh? Que hoy en día es edición en papel y edición también en edición digital, ¿no? O sea, normalmente ya siempre se produce ese doble, ¿no? Yo no soy muy partidario de la autoedición, pero insisto, lo veo con absoluto respeto y cada uno hace con su obra lo que considera oportuno, ¿no? Pero la satisfacción personal de ver que alguien, no solo el dinero, que tampoco es tanto, pero sí, es una cierta cantidad de dinero, y luego pues tiene que haber un trabajo administrativo y tiene que haber un trabajo de edición y un cierto trabajo de promoción, por poco que sea, lo acaba haciendo una editorial, más que nada porque la editorial o el editor tiene tanto interés en vender tu libro como tú. O sea, igual tiene más venderlo, igual a ti hasta te puede satisfacer más ver ya el libro publicado y ver unas buenas críticas, ¿no? Y porque luego al final, en las cifras que se mueven en este país, pues ayer te decía también Fernando Aramburu, pero es un hecho absolutamente extraordinario. Yo creo que ni siquiera los bestsellers se mueven en ese nivel, que está ya llegando a los 800.000 ejemplares. O sea, los bestsellers clásicos en este país no venden 800.000. Entonces, con las cifras que se venden en este país, pues otros autores a otros niveles, pues de vender 1.800 a vender 2.100, como autor no te supone tanto, pero para el editor sí, ¿eh? Para el editor eso puede ser importante. A ti igual te luce más un par de críticas en buenos suplementos y tal, que vender 300 ejemplares más. Pero quizá el editor los necesita, ¿eh? Y si los necesita para que sea un buen concurso, un buen fin de tu libro, de algún modo puede estar apuntalando tu siguiente libro de cara a ir al mismo sitio, ¿no? ¿Queréis comentar alguna cosa? No se va a oponer a que te presentes a un concurso, ¿no? Igual lo que te dice es que te esperes a cuando ellos lo van a publicar igual. Pero... Bueno, hay muchas editoriales que tienen sus concursos. Y los concursos de editoriales, pues muchas veces vienen dirigidos o teledirigidos, ¿no? Yo he estado en concursos. A mí, sinceramente, no me cuesta hablar de estas cosas que yo creo que muchos autores a los que les cuesta hablar. Yo estuve en un concurso de editorial donde se jugaba un monto muy importante de dinero y me pusieron 4 novelas. Me dijeron, estas son las novelas. Pero también me dijeron, en primer lugar, se han presentado pues, 4 novelas, ¿qué ha pasado? No, se han leído todas las demás, se han presentado 515 y se han leído todas. Me dijeron, este es el volumen con los informes editoriales. Y lo vi, y había informes editoriales. También podía haber levantado la mano y dices, tienes razón, 4 novelas no, pásame las 315 novelas. Y reconozco que no lo hice. Ahora, también es verdad que sobre las 4 novelas, a mí nadie me dijo, bueno, y desde luego hubiera tenido un problema si me dice a cuál tengo yo que votar, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en muchos concursos de editoriales, pues están teledirigidos. Digo, teledirigidos en ese ámbito, ¿eh? Dices, no se lo dan, cuando se dicen es que se lo han dado a uno, yo creo que hay planetas que se han dado. Pero la mayoría de las editoriales lo que hacen es, digamos, una horquilla.
y el jurado se mueve en esa horquilla. Y previamente ha habido lectores, ¿eh? Por eso digo que yo cuando he estado en esos 2 o 3 casos de ese tipo, siempre me han presentado unos informes de lectura. Pero insisto, informes de lectura de 300 o 400 novelas, ¿no? Y insisto, alguien podría decir, pues Pedro Ugarte, quizá la verdadera honestidad es que te hubieras metido entre pecho y espalda las 400 novelas. Sí, pero no soy un profesional de eso. Ahora, insisto, con la misma claridad, a mí nadie me va a decir sobre cierto material, y si ha habido unas lecturas previas de lo demás, que yo entiendo que habrá sido positivo, a mí nadie me va a decir luego qué es lo que yo voy a tener que juzgar. Pues si no, me levanto y me voy, ¿no? Ya mencioné antes un concurso que quizá no debía haber mencionado, pero ha habido, sabemos, pues bueno, escritores reputados como Juan Marsé, que de una mesa de esas características, como jurado, se marchó. Se marchó. Entonces, quiero decir, es un mundo complicado. Yo soy bastante partidario, os digo la verdad, es algo que en Europa funciona bastante, mucho más, hay más esa cultura que aquí, los premios sobre libros editados. Ahora empieza a haber más premios sobre libros editados. Tiene una ventaja, primero que, hombre, todos no hemos leído todos los libros, pero bueno, los libros editados pues han tenido ya su movimiento editorial, ha habido críticas, ha habido lectores que, pues hablando entre sí, han dicho de este libro o de otro, y en cualquier caso, además, todo es, por lo menos, o ha sido leído o ha sido legible, ¿no? Lo que pasa en un concurso de manuscritos es mucho más oscuro, ¿no? O sea, yo creo que un concurso de libros editados se parece al proceso, al derecho procesal de una democracia, ¿no? Juicio oral, hay un jurado, todo se hace en público y tal, ¿no? Los concursos de manuscritos son concursos donde el procedimiento es inquisitorial, ¿no? Son todo documentos, no hay exposiciones públicas. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues es mucho más complicado, ¿no? Por eso digo que hoy en día se está haciendo ese otro tipo de concursos que son mucho más, a mi entender, incluso más estimulantes, porque bueno, pues se ve viendo lo que sale o tal. Pero con relación a esos otros que os comento, pues yo en concursos de manuscritos me he encontrado con esa situación. Y lo digo así porque es así, porque yo, me han puesto en mesas donde he tenido 4 novelas, 5 novelas, 6 novelas. Pero si se habían presentado 500, sí, bueno, pues aquí hay unos informes editoriales. Y sinceramente, si yo no me he leído 500 novelas nunca de un concurso donde se han presentado 500 novelas. Pero bueno, es que creo que nadie lo ha hecho. A ver, hombre, cuando una novela está editada, vean, hombre, si en estos tipos de concursos, digamos, a obra editada, el editor está tan contento como tú si te dan un premio, porque eso sirve para que el libro se vuelva a mover, vuelva a aparecer en los periódicos, haya entrevistas, etcétera, ¿no? Ese tipo de concursos sí le gusta al editor. Evidentemente, cuando un libro está editado, lo que no puedes hacer es moverlo tú, porque el derecho a explotación ya es de otra persona, ¿no? Tú has vendido el derecho a explotación, ¿no? Y vamos a ver. Hombre, depende de las relaciones que hay entre el editor y la editorial, ¿no? O sea, muchas veces puede que haya libros puntuales. Ayer también en la charla que hubo entre Juan Cerezo y Fernando Aramburu se habla mucho de la lealtad, ¿no? Claro, es que son autor y editor, o editorial y autor, que llevan pues un cuarto de siglo funcionando, ¿no? Entonces ahí hay una relación positiva. Es verdad que muchas veces los autores se van, a veces con expectativas reales y otras imaginarias de ir a algo mejor, pero también hay editores que traicionan a sus autores, ¿eh? Es decir, esto es muy, muy típico también. Un editor pues te saca igual un libro a ver si funciona. Y igual luego, si ve que no funciona, pues no cuenta contigo, ¿eh? Es decir, que dijo también ayer, la verdad es que no sé si estuvisteis, pero lo de ayer fue una charla muy interesante. Dijo Juan Cerezo, excluyó bastante Juan Cerezo en la relación entre autor y editor del concepto de amistad. Él dijo, puede que haya amistad, pero dijo también, a ver, que una amistad no es lo que debe haber. Debe haber una sociedad, como ha recordado María Eugenia, ¿no? Son socios. Desde luego, si un editor va a publicar un amigo por ser amigo, muy mal editor es. Es decir, y lo que hay es un interés. Es decir, hay un interés, uno de vender libros y otro de vender libros y también que digan que es Cervantes redivivo, ¿no? Porque los escritores también tienen su punto megalómano inevitable, ¿no? Entonces, pero me gustó mucho también esa sensación, digamos, me parece más adecuada la palabra socio que la palabra amigo, ¿no? Luego las relaciones pueden ser mejores o peores, o etcétera, pero insisto, hay
hay relaciones de lealtad. Yo, por ejemplo, con mi editor de libros de cuentos, pues, me considero una persona muy afortunada, porque él mismo lo dice en público con relación a todos sus autores, pero no lo ha dicho a mí personalmente. Tú eres autor de la casa, si quieres, el siguiente libro también publicaremos, salvo que se te caiga que sea tan esto, pero, hombre, a mí eso me parece perturbador en el mejor sentido de la palabra. Es decir, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Porque hay otras editoriales que, insisto, te dejan un libro, van a ver segundo libro, a ver si tal, y se olvidan de ti, y no pasa nada. Beatriz, estamos terminando. Sí, bueno, ¿hacemos un par de preguntas? Bueno, una por lo menos. A mí me gustaría rebobnar un poquito ese momento de 2 de la mañana que has contado. Que te he imaginado. Sí. Y me apetece que me destripes un poquito más ese momento. Y además entiendo que juegas con ventaja porque has jugado con las dos caras de la moneda. Eres concursante, pero eres juez. Sí. Hombre, yo procuro ser honesto, o sea, aparte quiero ser honesto, quiero decir, pero me parece que el planteamiento ese de el jurado te odia, creo que es bueno que el autor, o sea, que el autor sepa también que eso está encima de la mesa, que lo sepa, me parece que es bueno. Yo procuro ser honesto y creo que la mayoría de los jurados son honestos y no hay controles, es decir, fíjate, del mismo modo que los premios igual de novelas en las editoriales sí hay controles de alguna manera, porque mira, una editorial se juega mucho en esos concursos más importantes. Si eres un jurado que no se lee sus libros, igual cuela una vez, pero no va a colar más. Pero con los concursos de cuentos, en el peor sentido de la palabra, eres impune. Eres impune. ¿Ves? A las 2 de la mañana puedes estar leyendo ese cuento por cansado que esté, pero hay gente que igual no lo lee, o hay gente que los tira todos y a ver qué coge, ¿no? Y yo, que he tenido larguísima experiencia, evidentemente jamás personalizaría al respecto, pero en una muy larga experiencia como jurado de concurso, que estás en mesas de jurado, yo sinceramente apostaría el brazo derecho contra 10 céntimos de que 2 personas, por lo menos, no se leían su cuota aparte, por lo que seleccionaban y por la forma de hablar es decir, yo creo que eso se nota. Y eso, yo creo que, pero claro, lo malo de eso es que es impune. Porque claro, ¿qué haces? Lo que tú dices es que estás a las 2 de la noche y puedes decir que lo has leído, puedes hacer también así, pasarlo de este montón al otro y te van a pagar igual al día siguiente. Creo que la mayoría de la gente es honesta, O sea, pero por eso digo que en muy larga tradición, yo tengo 2 personas en la cabeza que digo, joder. Pero no, yo creo que la mayoría de la gente es honesta, Igual también por esa misma razón que dices, porque estás también en el otro lado. Cuando encuentras ese cuento que te engancha, has dicho, bueno, hacemos la receta del cuento. Has dado como la primera pista. Sí. ¿Qué te tiene que seguir llamando la atención en ese cuento? Es también una... Bueno, creía que ibas por otro lado en la... Te he hecho una pregunta, pero te quería... Hay una parte, yo creo que, claro, lo que pasa es que es un proceso muy solitario y, claro, la mayoría de los autores nunca van a saber lo que está pasando con su obra ahí, ¿no? Pero, mira, con un jurado, en concreto de este tipo de concursos, de cuentos, que son que cada jurado se va a leer 200 o 300, que te leas el cuento completo, en realidad es una victoria para el autor. Es decir, es que te ha interesado o le has mantenido una esperanza, ¿no? Yo os digo la verdad, egoístamente, por una parte me gustan mucho los terroríficos, ¿no? Esos que en 3 líneas ya ves que es que no sabe por qué haces así, ¿no? Es decir, hay cuentos que lo ves, ¿no? O sea, mucho suele pasar con quien envía cuentos infantiles, es decir, hay gente que todavía se piensa que los cuentos son solo infantiles, que habla también de su nivel de lectura, ¿no? Entonces leen el libro de cuentos y empieza, no sé, ¿no? La vaca Mauricia, no sé qué y tal, y dices, y tal, ¿no? Porque piensan que es un concurso de cuentos de niños, que también existen y son absolutamente honestos, pero este no es el caso, ¿no? Entonces, esos me gustan porque los quitas enseguida. Pero también me gustan... Sí, pero también me gustan el muy bueno, el que me fascina. Por ejemplo, en este concurso en que estoy ahora, que os he dicho, no sé si me he tenido que meter 280, me he encontrado uno muy bueno que voy a llevar a la mesa final, pero me lo encontré muy tarde. ¿Por qué digo que egoístamente también me gusta tener eso al principio? Que igual también es un poco injusto, pero le tengo que dar vueltas a esto un poco, porque soy consciente que como jurado te puede pasar. Si te encuentras un cuento muy brillante al principio, vas a ser mucho más sumario y cruel con los demás, porque ha subido mucho el listón. Cuando llegas a ese momento y dices, qué horror, ¿cómo escribe la gente? Para esto, no sé qué. Y de repente te encuentras un cuento muy bueno. El problema lo va a tener el siguiente. Porque igual el siguiente también es un cuento, con relación a los demás, bastante digno, pero es que ha salido detrás de un Sputnik, ¿no?
Y me gusta eso, o sea, me gusta encontrarme cuentos brillantes. Y yo, por ejemplo, en este último que os estoy contando, creo que seleccioné 5, que los he pasado a los compañeros de mi grupo, creo que los 5 están bien, pero hay uno que me parece que es brillante, o sea, muy brillante, ¿no? ¿Por qué es brillante? ¿Porque mantiene la tensión a lo largo de los 15 hojas y te sorprende al final? No, depende de muchas cosas. Por ejemplo, este era un cuento estilísticamente, bueno, además muy provocativo, con un estilo... Tiene una historia muy leve, pero una cosa muy, muy rompedora, cuando hoy en día también se rompen tantas cosas que hay que saber romper muy bien. Porque hay gente que todavía se piensa que rompe poniendo 4 tacos. Es decir, pero bueno, este era un cuento muy rompedor, era un cuento lingüísticamente además muy atrevido y, en muchos sentidos, pero no puede ser eso, pero puede ser también la historia, o puede ser también el estilo. Yo ha habido cuentos muy sencillos que he salvado o que he llevado a esas mesas, cuentos muy sencillos, pero que estaba la prosa muy trabajada, muy bien elaborada. Es decir, historias muy sencillas. O sea, bueno, no sé, es que claro, uno ya menciona ciertos nombres que es que ya casi, iba a decir, da vergüenza por ser tan recurrentes, pero muchísimas de las historias de Chekhov son extremadamente sencillas, pero es que están contadas de una forma arrebatadora, es decir, con unos cambios de cámara, unos cambios de atención que dices, esto lo estaba escribiendo en el siglo XIX, y todavía nos pensamos que esos cambios de cámara son como del realismo sucio, ¿no? Y son historias absolutamente contemporáneas, y la mayoría son súper sencillas. Al final que está hablando de una campesina rusa y que pasa por ahí el pope y no sé qué, y luego pasan unos pájaros y te quedas conmovido, ¿no? Pero es que lo sabía hacer, joder. Es que no hay otra, es que lo sabía hacer. Por eso digo, puede ser cosas distintas. O sea, yo no estoy pensando a mí que me den una primera buena frase y esto tira millas, ¿no? Pero, y ya te digo, en este último concurso me he encontrado un cuento que yo tengo muchas esperanzas en él, que la historia es muy leve, pero es muy brillante. O sea, muy brillante la forma de pensar, de funcionar, decir cosas que al final... Yo creo que la historia de la literatura todo se ha inventado, ¿no? Pero todavía encuentras gente, creo yo, y nos pasa como lectores, yo creo, a mí afortunadamente todavía me pasa de vez en cuando que lees cosas que dices, joder, esto no estoy seguro de haberlo leído nunca, ¿no? Es decir, y cuando pasa eso para mí es una experiencia muy estimulante, ¿no? Y decir, joder, pero bueno... hay que quedarse con que el jurado te odia y le tienes que... O sea, para el jurado eres un novio muy feo, entonces tienes que tener muy buena conversación para que le resultes interesante, resumiendo. Perdona, ¿cómo? Que el jurado te odia, sí. Pero en una novela inicialmente de partida el lector no te cree. Efectivamente, sí, muy efectivamente, sí, estoy de acuerdo, sí, sin duda. O sea, la fascinación es conseguir como autor y llevarte al lector a tu huerto, que se lo crea todo, ¿no? Que se lo crea todo. Estés haciendo la cosa más... Pero bueno, la norma de la ciencia ficción y de la fantasía y tal también reside en eso, ¿no? Es que todo tiene que ser literariamente verosímil, literariamente. No físicamente, ¿no? Pero literariamente todo tiene que ser verosímil, ¿no? O sea, Blade Runner es verosímil, o sea, te lo crees, porque está muy bien hecho. Pues ha sido un placer, pues muchas gracias por la confianza y por haber estado aquí. Y nada, seguimos hablando. Venga, gracias.